El Señor les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cómo están? Es para mí una vez más un privilegio poderme dirigir a ustedes y gracias por aquellos hermanos que ya tienen programado apartar este tiempo para Dios, apartar este tiempo para poder alimentarse de la palabra de Dios. Quiero darles muchas gracias. Quiero enviarle un saludo muy especial a la congregación del Tabernáculo de Tepetitán. Quiero darle las gracias al pastor Campos por darme la oportunidad de poder estar dentro de las programaciones de predicación para su congregación. Un saludo muy especial a nuestra hermana Delfina, que ya está conectada. Y también quiero enviar un saludo para la congregación del Cantón Cañas, del municipio también de Tepetitán, departamento de San Vicente. Aquellos hermanos que puedan estar conectados o aquellos que lo van a ver posteriormente, también es un privilegio podernos dirigir a cada uno de ustedes. No sé si habrá alguien también del tabernáculo de Verapaz. Últimamente hemos estado haciendo algunas transmisiones con el pastor David Saldaña del tabernáculo de Verapaz, y un saludo muy especial para aquellos que están con el pastor Eduardo Campos. Un gusto de saludarle y también enviar un saludo a aquellos hermanos que están en el exterior, a algunos hermanos que se han comunicado con nosotros y nos han dicho que han estado pendientes de las predicaciones. Un saludo al hermano Oscar Bolaños, a nuestro hermano Raúl Esquivel, un saludo, un abrazo a la distancia, hermano, le extrañamos y esperamos pues que todo esto pueda pasar lo más pronto posible, que todo sea de acuerdo a la voluntad de Dios y que podamos salir bien. En el nombre de Jesucristo, hermanos, quiero en esta tarde invitarles para que podamos compartir una porción de la Escritura y vamos a hacerlo en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, y vamos a leer el capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Voy a darle tiempo, voy a darle un espacio para que usted prepare su Biblia, prepare su mente, prepare su corazón para poder recibir lo que Dios quiere ministrarle o darle a usted en esta tarde. Así que recuerde, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 5. Vamos a leer en esta tarde, ¿verdad? No sé si ya está listo. Vamos entonces a darle lectura y luego vamos a orar, ¿verdad? Vamos a orar por esta porción que vamos a leer, para que sea el Espíritu Santo quien nos ilumine y quien nos dé sabiduría. Muchos saludos, Catherine Mejía. Vamos a darle lectura a la palabra de Dios y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a dejar la lectura hasta ahí y vamos a orar al Señor. Si usted puede inclinar su rostro y cerrar sus ojos, vamos a conectarnos con nuestro Dios. Bendito Dios y Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos tener este contacto directo contigo, Señor, a través de las Sagradas Escrituras. Gracias, bendito Dios, por mis hermanos que apartan, Señor, este tiempo para poder escuchar no mi voz, no mis palabras, sino tu palabra. En el nombre de Jesucristo quiero suplicarte, Señor, que perdones todos nuestros pecados, todas nuestras faltas, que puedas utilizar mis labios, Señor, en esta hora, que tu Espíritu Santo nos dé iluminación y la interpretación correcta, mi Dios, a esta porción de la Escritura. Toma control de todo lo que se diga, de todo lo que se haga, Señor, y bendice, mi Dios, aquellos corazones necesitados, aquellos corazones que te buscan, Señor, en espíritu y en verdad. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, hermano, entonces, en esta hora, a estudiar un poco este texto. Yo sé que este texto usted ya lo conoce. Es un texto, bueno, que tiene como título en mi Biblia las bienaventuranzas. En otras Biblias aparece también como el Sermón del Monte. Y pues quiero comentarle algo, hermano. El Sermón del Monte no solamente son estos 5 versículos,
sino que son los capítulos 5, 6 y 7, ¿verdad? Del Evangelio según San Mateo. Entonces, amado hermano, lo que estaba haciendo Jesús en este momento era hablando del reino de los cielos y sobresaltando las características que debe de tener cada uno de los ciudadanos del reino de los cielos. Fíjese que estaba pensando si poner o no esta ilustración. Saludos, mi hermano Luis Roberto Tejada, pero yo creo que es algo que la mayoría conocemos, y es el hecho de que hay muchas personas hoy en día que añoran una ciudadanía americana, ¿verdad? Pues es como una costumbre o una necesidad. Algunos lo ven como alguna necesidad de viajar al exterior, y por años hay muchas personas que están allá en el norte, ¿verdad? Y hay personas que tienen años de residir ahí y están con su trámite de ciudadanía, y muchos lo añoran, ¿verdad? Pero quiero comentarle, hermano, para poder ejercer, ¿verdad?, este título de una persona que sea ciudadana, tiene que cumplir ciertos requisitos. Hay una parte donde tiene que conocer un poco de historia, donde tiene que conocer cuáles fueron los presidentes de Estados Unidos, tienen que conocer un poco de la cultura, tienen que conocer también su idioma, y cuando ellos son nombrados ciudadanos, tienen derechos. Uno de los derechos es que tienen protección de parte del gobierno, tienen derecho a salud, tienen derecho a trabajo, pero por otra parte también tienen obligaciones. Los jóvenes que tienen una ciudadanía, ¿verdad?, de 18 a 25 años, están obligados a cumplir un servicio militar. Posiblemente si alguien que está allá en el norte sabe mejor aún lo que yo le estoy diciendo. Pero lo que le quiero mencionar o le quiero resaltar, hermano, en esta tarde, es que una persona ciudadana es aquella persona que vive, que reside en ese país, y que algunos lo tienen por nacimiento, nacen en ese país, pero otros nacieron en otro país, en otra región, en otro continente puede ser, y viven entonces en este lugar. Le pongo esto como referencia, amado hermano, porque Jesús en este Sermón del Monte, Él en primer lugar nos enseña algo: cómo yo puedo ser ciudadano del reino de Dios. No olvidemos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, habla de Juan el Bautista, y la predicación de Juan el Bautista en el versículo 2 del capítulo 3 dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Luego Juan el Bautista bautizaba, el Señor Jesús bajó a las aguas del Jordán para ser bautizado por él, y luego más adelante, ¿verdad?, Juan es llevado preso. En eso que Juan es llevado preso, Jesús ya en el capítulo 4 inicia su ministerio, y me llama mucho la atención, ¿verdad?, la predicación de nuestro Señor Jesucristo, que era: arrepentíos y creed en el reino de los cielos. Hermano, ese sermón no ha cambiado. Dios siempre nos está llamando al arrepentimiento, y siempre nos habla de un reino, siempre nos habla del reino de los cielos. Eso es lo que Él predicaba. Jesús vino a establecer su reino acá en la tierra, un reino en el cual literalmente Él se iba a sentar, se iba a sentar en el trono y iba a gobernar literalmente la tierra. Muchos judíos, según el contexto político que estaba pasando en este momento, estaban siendo gobernados por el Imperio Romano. El Imperio Romano ejercía muchas cargas sobre ellos, había mucha opresión, había mucho maltrato, habían impuestos muy altos que le cobraban al pueblo. El pueblo estaba fastidiado del tipo de gobierno romano, y ellos tenían la esperanza de un Mesías, tenían la esperanza del libertador. Jesús, cuando inicia su ministerio y comienza a predicar sobre el reino de los cielos, hay mucha gente que se le acerca, hay multitudes.
Dentro de estas multitudes, muchos comienzan a pedir por un milagro. Jesús comienza a hacer sanidades, comienza a sacar demonios y comienza a hacer muchas señales y muchos prodigios, de tal manera que el pueblo pudo determinar que Jesús es el Mesías. Entonces, en ese contexto, amado hermano, es cuando se da esta situación de la predicación del Sermón del Monte o las bienaventuranzas. El título del sermón en esta tarde, amado hermano, es multitudes o ciudadanos. Multitudes o ciudadanos. ¿Por qué le digo esto, amado hermano? En el versículo 1, ya entrando en el texto, ¿verdad? Dice el versículo 1 del capítulo 5, viendo la multitud. En este caso, amado hermano, quiero que entendamos un poco relacionado a la multitud. A Jesús lo seguía un gran número de personas, por diferentes razones. Muchos lo hacían por intereses, ¿verdad? Porque Jesús los alimentaba. Otros lo hacían porque querían recibir un milagro, Jesús los sanaba. Otros lo hacían por curiosidad, querían conocer a aquel que decían llamar el Mesías y cuál era el mensaje que traía. Y otros lo hacían porque realmente habían creído que Jesús es el Mesías. Entonces, dentro de la multitud habían personas que no tenían ninguna responsabilidad, no querían ningún compromiso. Así como ahora en día, amado hermano, nosotros podemos salir a las calles, les preguntamos a las personas si creen en Jesús, y dicen que sí, que se congregan, pero lo hacen a su manera, lo hacen a su manera de interpretar, creyendo que están haciendo las cosas bien. Pero Jesús nos va a enseñar cómo, en primer lugar, yo puedo ser un ciudadano del reino de los cielos y cuál tiene que ser mi conducta como un ciudadano. Saludo, Pastor Presa, un privilegio. A la hermana Karina de Santos también, saludos, ella es mi esposa, saludos de parte de mi familia, a todos, hermano. Entonces, estamos haciendo una separación en cuanto a lo que es las multitudes. Dice que sentándose vinieron a él. Pastor David Saldaña, un privilegio, Dios me lo bendiga. Vinieron a él, dice, sus discípulos. Que la palabra discípulo quiere decir el que aprende. El discípulo es aquel, amado hermano, que ha tomado el reto de seguir al Señor. En ocasiones anteriores hablamos de un personaje, ¿verdad? Usted conoce a Leví, que era un publicano, que estaba sentado en el banco de sus tributos, que el Señor lo llamó, ¿verdad? Para transformarlo. Cuando el Señor te llama para transformar tu vida. Leví fue transformado. Lo primero que hace el Señor es cambiarle su identidad. Ya no te vas a llamar Leví, te vas a llamar Mateo. La palabra Mateo quiere decir dádiva de Dios. Y luego este Mateo lo comienza a utilizar como un instrumento, de tal manera que escribe el Evangelio según San Mateo. Lo utilizó en gran manera el Señor. Un discípulo es aquel que deja las cosas viejas. En el caso, Leví dejó su puesto que tenía, dejó de percibir un salario, dejó todo atrás por seguir al Señor Jesús. Y eso, amado hermano, es adquirir un compromiso con Dios. Lo que muchas personas hoy en día no quieren. Posiblemente van a la iglesia, ¿verdad? O se congregan de vez en cuando, y cuando alguien los invita a ser parte de un ministerio, o a ser constantes, o a apoyar, las personas dicen, no, así está bien, ¿verdad? No quiero compromisos. No quiere ser un discípulo del Señor. Un discípulo es aquel que está todo el tiempo pegado con su maestro, que aprende y conoce todas las instrucciones, y que cada día él se va llenando del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto marca la diferencia. He ahí la razón del título, ¿verdad? Multitudes o discípulos. En realidad nosotros somos de aquellos que no queremos compromisos con Dios, o somos aquellos que realmente hemos tomado el llamado de nuestro Dios y nos hacemos llamar discípulos porque estamos aprendiendo de Él. El objetivo de este sermón es que te puedas animar, que puedas conocer, en primer lugar, cuál es el requisito para ser parte del reino de Dios, para que tú te puedas llamar un discípulo. Y vamos a ir avanzando. Mira lo que dice el versículo 2 del capítulo 5. Dice la palabra de Dios, y abriendo su boca les enseñaba.
El Señor Jesús, amado hermano, nunca perdía el tiempo. Él siempre estaba predicando la palabra. En otras ocasiones también hemos hablado de que la prioridad del Señor Jesús no era sanar los enfermos, no era sacar los demonios. El objetivo de las predicaciones del Señor Jesús era la salvación del alma, era el perdón de los pecados, era poder sanar o salvar a aquel que se había perdido. Le pusimos un ejemplo en una ocasión del paralítico, ¿verdad? Cuando los amigos bajaron al paralítico donde Jesús estaba predicando, y Jesús lo primero que le dijo fue: tus pecados te son perdonados. No era esa la petición del paralítico hacia Jesús, pero Dios sí conocía cuál era la necesidad de ese hombre. Y todos tenemos la necesidad de que nuestros pecados puedan ser perdonados para poder tener paz para con nuestro Dios. Pero posteriormente, ¿verdad? El Señor conocía el pensamiento de los escribas que estaban en ese lugar, que estaban cavilando, y también lo hizo al paralítico que se parara. Pero eso nos enseña las prioridades del Señor Jesús. En primer lugar es salvar, perdonar los pecados, para que nosotros podamos alcanzar la salvación y la vida eterna. Y en segundo lugar, poder hacernos un milagro. Claro que el Señor puede hacernos un milagro. No sé si usted tiene una petición de alguna sanidad o está intercediendo por alguien, créalo, que el Señor Jesús a su tiempo le va a responder, le va a contestar su petición, porque el Señor no tarda en responder. El Señor conoce cuáles son nuestras necesidades y Él nos va a contestar de acuerdo a lo que nosotros necesitamos. Entonces sigue diciendo la palabra de Dios, y aquí vamos a entrar ya en el punto número 1, y es cómo ser parte del reino de los cielos, porque eso es lo que predicaba el Señor Jesús. Pero ¿cómo yo puedo ser parte del reino de los cielos? Dice el versículo 3: bienaventurados los pobres en espíritu. Recordemos de que había multitudes que no entendían el mensaje del Señor Jesús, y estaban sus discípulos que sí habían creído en Él. Entonces el Señor Jesús les estaba enseñando y les estaba diciendo su plan de gobierno, la manera como Él iba a gobernar. Muchas personas tenían la expectativa de salir de su pobreza material, y entonces dijeron: yo quiero escuchar el discurso de Jesús, yo quiero ver cuáles son las propuestas que Él tiene, yo quiero conocer de qué manera yo voy a mejorar mi condición siendo parte de su reino, cuando Él sea el rey. Pero, amado hermano, ellos lo estaban viendo de una manera material. Todavía no habían comprendido que el mensaje del Señor Jesús es un mensaje espiritual, y que el reino de los cielos que Él había prometido es un reino celestial. En primer lugar, cuando el Señor Jesús comienza a mencionar estas palabras de su discurso y dice: bienaventurados, quizá fue como un baldazo de agua fría para todos los que estaban ahí, y dijeron: ¿qué tiene de bienaventurado un pobre? Ellos mejor que nadie conocían la pobreza. Quiero aclararte algo en cuanto a la palabra bienaventurado. Ya hemos oído que bienaventurado es doblemente bendecido. Ahora le vamos a agregar un poco más, y no es porque nosotros le queramos poner, sino que hay mucha riqueza en cuanto a la definición de bienaventurado. La palabra bienaventurado quiere decir dichoso, plenamente dichoso, quiere decir plenamente feliz, plenamente bendecido de parte de nuestro Dios. O sea que estamos llenos, ¿verdad? Estamos completos, hay una plenitud, hemos recibido todo de parte de Dios. Dice: bienaventurados, plenamente dichosos, plenamente felices, aquellos, dice, que son pobres. Quiero tomar esta palabra pobre y hacerle referencia de esta manera. ¿A qué tipo de pobreza estaba hablando el Señor Jesús? Nosotros podemos pasar por esta condición de pobres, hermano, por darle así, en tres ocasiones. Una de ellas es cuando una persona, la empresa cerró, la empresa quebró, hay una reducción de plazas, ¿verdad? Es una persona capacitada, ¿verdad? Tiene experiencia laboral, pero la empresa cerró. Podía ser el caso de lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Muchas personas se quedaron sin trabajo.
Y debido a la situación que estamos atravesando, hermano, esto limita nuestra economía. Y quieras o no, nos hace vivir o sentir una situación de pobreza, porque los pocos recursos que tenemos los vamos estimando y vamos tratando de suplir lo necesario en el hogar, no excedernos, ¿verdad?, en algunos gustos o algunos placeres de las cosas que quisiéramos comer, sino que nos vamos limitando. Eso es porque teníamos ingresos, porque quizás teníamos una reserva o del último salario. Pero cuando eso se agote, posiblemente vamos a ver escasez. Y gracias a Dios, pues a los que somos llamados hijos de Dios, Él siempre está pendiente de nosotros y de una o de otra manera, Él siempre va a sufrir. Pero nos hace pasar por esa etapa que podríamos llamar pobreza. También hay otro tipo de pobres y es aquellas personas que no tienen ninguna esperanza. Una persona, hermano, de que hoy la pandemia no le ha afectado, porque siempre ha tenido limitantes en su hogar, porque siempre ha tenido necesidades en su hogar, ¿verdad? Porque siempre ha tenido escasez. O sea, para él no ha habido un cambio. Él no tiene una casa, ¿verdad? Con todo el respeto, no tiene una casa de sistema mixto, ¿verdad? Sino que vive en paredes de láminas que están picadas, cubiertas con plástico. Su cama es una cama que está quebrada, que las patas ya no le sirven, que le tiene que poner un trozo, ¿verdad? Un ladrillo para que se pueda mantener, un colchón que está hondo. Esa persona es una persona que no tiene un familiar que le pueda ayudar, que no está capacitado, no tiene ningún técnico, no tiene ninguna experiencia de trabajo, no tiene ninguna oportunidad para poder conseguir un trabajo. O sea, está, ¿verdad?, prácticamente sin esperanza de nadie que le pueda ayudar. Hay otro tipo de pobres, ¿verdad? Y este tipo es, a veces son personas que durante toda su vida se capacitan, estudian, sacan una carrera, pero al final no ejercen el título que ellos han recibido o están esperando a tener una plaza o un empleo conforme a lo que ellos se han preparado. Y durante todo ese tiempo, hermanos, pasan por situaciones a veces bastante difíciles, bastante precarias. ¿Por qué le pongo esos tres ejemplos? Porque al tipo de persona pobre a la que se refiere este versículo es el tipo de persona que no tiene esperanza, que no tiene la capacidad, que no tiene quien le pueda ayudar para poder salir de ese estado de pobreza. Pero le pongo este ejemplo material para que podamos entender la interpretación espiritual de este versículo, y se lo voy a volver a leer. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Sabe a qué se refiere esto, amado hermano? Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿y qué tengo que hacer yo para ser parte del reino de los cielos? De ese reino que predica el Señor Jesús. ¿O qué tengo que hacer yo para poder ganarme la entrada al cielo? La respuesta es fácil. Usted y yo no podemos hacer nada. Si usted cree que tiene los medios necesarios para poder ganarse la entrada, hágalo, pero no lo va a lograr. Si usted se considera que tiene la capacidad, ¿verdad?, que usted la puede, ¿verdad?, y que de esa manera usted se va a ganar esa entrada o va a ser un ciudadano del reino de los cielos, inténtelo, pero no lo va a lograr, no lo va a alcanzar, porque no es por nuestros medios, no es por nuestros méritos que nosotros vamos a lograr ser ciudadanos del reino, sino que lo vamos a lograr cuando podamos entender nuestra condición de pobreza espiritual, cuando podamos entender que nosotros solos no somos capaces, cuando podamos entender que nadie me puede ayudar a mí, ningún ser humano me puede ayudar a mí para poder entrar al reino de los cielos, sino que el único que me puede ayudar a mí, ese es nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él. Cuando yo reconozco mi impotencia, cuando yo reconozco mi incapacidad,
Cuando yo reconozco que no puedo, ¿verdad? Si usted quiere decirlo así, que ya lo intentó y no ha podido, entonces es cuando yo busco al Señor. Y Él sí lo puede hacer. Él lo va a hacer por mí. Es más, Él ya lo hizo por mí. Y es por eso que para poder ser un ciudadano del reino de los cielos, yo tengo que reconocer que soy un pobre espiritual. Ahora bien, cuando yo me acerco al Señor, ¿verdad? Y le digo, Señor, yo reconozco que yo no puedo y tú sí puedes, entonces viene otra parte, viene la recompensa o la manera como Dios obra en mi vida. Él deposita en mí el poder del Espíritu Santo. Pero esto, reconocer esta condición, no es algo fácil. No es algo que la carne pueda razonarla, ¿verdad? O analizarla de un momento a otro. En primer lugar, el que persuade no son las palabras del predicador, sino que el que persuade es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos va convenciendo a nosotros. El Espíritu Santo nos va persuadiendo, va haciendo la obra en nuestro interior y nos va haciendo comprender y entender el mensaje del reino de nuestro Señor Jesucristo. Algunos le llaman así, ¿verdad? Tenemos que tener mentalidad de reino, tenemos que ver las cosas de una manera diferente, de una manera espiritual. Cuando yo entro en esa condición y reconozco, ¿verdad?, que el único capaz de hacerme ciudadano del reino de los cielos es nuestro Señor Jesucristo, es cuando Él me da la entrada. ¿Y por qué dice eso, pastor? Porque lo dice el versículo 3, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora bien, amado hermano, ¿qué es el reino? En todo reino reina un rey. Y el rey está, digamos, en una posición jerárquica, está arriba. Y abajo están los súbditos del rey. Entonces los súbditos del rey tienen que rendir tributo, rendir obediencia, ¿verdad? Y tienen que estar pendientes, ¿verdad?, de las instrucciones que dice el Señor, ¿verdad? Entonces nosotros podemos entender en esta razón que el primer punto para poder entrar al reino de los cielos es que nosotros reconozcamos nuestra condición de pobreza espiritual. Saludos a los hermanos, ¿verdad? Es un privilegio poder contar con ustedes, aquellos que están conectados. Hermano Vladitén, mucho gusto. Espero que puedas quedarte hasta el final, que este mensaje pueda ser para ti. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga a tu familia. Un saludo a todos aquellos que están conectados en esta hora. Vamos a continuar. Como hablamos un poco, ¿verdad?, de la ciudadanía americana, aquellos que añoraban tener ese recurso, dijimos que cuando una persona ya tiene el título, ¿verdad?, o ya hizo la juramentación de ser un ciudadano, ¿verdad?, en este caso de allá de un país del norte, también tiene derechos, ¿verdad? Tiene derechos. Uno de ellos es que tiene salud, tiene protección, ¿verdad? Otros tienen derecho a trabajar, pero también a la misma vez tienen obligaciones. Del versículo 4 en adelante, amado hermano, lo que comienza a describir el Señor Jesús, porque es el Señor Jesús el que está hablando, lo que comienza a describir en su discurso son las condiciones que tienen que cumplir aquellas personas que somos parte del reino de Dios o del reino de los cielos. Alguien podrá hacerse una pregunta: y mientras esté yo aquí en la tierra, ¿soy ciudadano de los cielos? ¿O solamente después de la muerte o cuando el Señor nos llame voy a ser un ciudadano del reino de los cielos? Fíjate que nosotros somos parte del reino de Dios y del reino de los cielos a partir del momento que nosotros hemos decidido tener esta condición. Mientras estemos vivos, estamos acá en este cuerpo, estamos acá en esta tierra y somos parte del reino de Dios. Por lo tanto, amado hermano, usted y yo somos ciudadanos y por lo tanto tenemos, ¿verdad?, la representación de nuestro Dios acá en la tierra.
Y cuando estemos en Él, pues también vamos a tener esa parte. Voy a pedirte que busques Filipenses capítulo 3, versículo 20. Si no, yo lo voy a buscar y te lo voy a leer para reforzar lo que estamos hablando. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Filipenses 3:20, dice la palabra de Dios así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La ciudadanía nos la da nuestro Dios, pero mientras estemos acá en los cielos, amado hermano, somos embajadores de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20. Segunda carta a los Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 20. Miren lo que dice la palabra de Dios. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nosotros adquirimos el título de ser ciudadanos del reino acá en la tierra. Por lo tanto, somos ciudadanos, un nombramiento celestial, y a la vez somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo acá en la tierra. ¿Y cuál es el objetivo de un ciudadano? ¿Cuál es el objetivo de un discípulo? Predicar la reconciliación. ¿Y qué eso es la reconciliación, amado hermano? Mientras nosotros no venimos a Cristo, nosotros estamos enemistados con Dios. ¿De qué manera? Con Dios, yo nunca me he peleado con Dios. Tal vez tú lo puedas ver así, pero dice la palabra de Dios que todo lo que tiene pecado no puede estar delante de Dios. O sea que estamos separados. Eso fue lo que hizo el pecado de Adán allá en el huerto del Edén: separar la comunión con Dios. Si tú te recuerdas, dice la palabra de Dios, después de que habían comido del fruto prohibido, Jehová se paseó por el huerto y comenzó a llamar a Adán, y Adán estaba escondido. ¿Qué significa eso? Que había una comunión, había un entendimiento, pero a causa del pecado hubo una separación. El Señor Jesús echó, ¿verdad?, afuera del huerto a Adán y le dio sus condiciones de cómo iba a vivir el resto de sus días, y ese pecado es el que nosotros hemos heredado. Entonces viene el Señor Jesús. Cuando nosotros reconocemos esta condición de pobreza espiritual, nos limpia de ese pecado original y nos hace estar en paz con Dios. Eso que hemos recibido, esa reconciliación que nosotros hemos recibido para con Dios, es la reconciliación que nosotros tenemos que predicar. Por eso dice que se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Continuando entonces con lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando comenzaron a escuchar los judíos este discurso del Señor Jesús, comenzaron a rasgar las vestiduras, comenzaron a darse golpes de pecho y decían: no podemos entender. Si yo lo que quiero es salir de mi pobreza, yo lo que quiero es ya no tener esta opresión, ya no quiero estar pagando tantos impuestos. Y viene el Señor Jesús y me dice: bienaventurados los pobres. ¿Sabes cuál es el problema? Que nosotros estamos llenos de argumentos y de conceptos y cosas que el mundo nos ha enseñado. El mundo nos enseña que para sobrevivir, aquel que sobrevive es la ley del más fuerte, ¿verdad? Aquel que sobrevive es el que se aprovecha de los demás. Aquel que sobrevive es el que la sabe hacer. Pero para Dios no es así. El reino de los cielos se vive de una manera diferente, tal cual nosotros podemos pensar o hemos aprendido acá en la tierra, hermano. Porque el mundo nos ha venido educando, el mundo nos ha venido enseñando, y todo eso es lo que tenemos grabado en nuestra mente y grabado en nuestro corazón. Pero el Señor, a través de este discurso, quiere cambiar esa manera de pensar, quiere cambiar esa mentalidad, quiere cambiar, ¿verdad?, y decirnos: no es así como vas a vivir de acuerdo a mi voluntad. El mundo te enseñó así. Si quieres creerme a mí, deja el mundo a un lado. Y te voy a poner la segunda característica de una persona que es un ciudadano, que es un discípulo de nuestro Señor Jesús. Dice: los que lloran.
si lo llevamos a la práctica y pensamos en esas personas que estaban escuchando ese discurso del Señor Jesús, amado hermano, ¿qué puede tener de dicha? ¿Qué puede tener de gozo? ¿Qué puede tener de plenitud de parte de Dios? El llorar. Si nosotros lloramos cuando estamos enfermos, lloramos cuando estamos preocupados, lloramos cuando nos dieron un golpe o tenemos una herida, lloramos cuando hay sufrimiento, ahí es cuando nosotros lloramos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que el Señor Jesús esté diciendo que tenemos plenitud de gozo, que tenemos plenitud de alegría cuando lloramos? Es ahí donde nosotros tenemos que entender y cambiar la definición que ya teníamos en nuestra mente. Porque dice la palabra de Dios, porque ellos recibirán consolación. Cuando nosotros damos el primer paso y reconocemos nuestra condición de pobreza espiritual, y le decimos al Señor, tú me puedes ayudar, y tú eres el único que me puede sacar de este hoyo y de esta situación en la cual yo me encuentro. Y viene el Señor Jesús y extiende su mano y me saca de ese hoyo y me saca de esa condición de pobreza en la cual yo me encontraba. Y ahora Él me muestra una manera de vivir diferente, no con abundancia de cosas materiales, pero me comienza a dar cosas que valen mucho más que las cosas materiales. Me comienza a dar paz en mi corazón, me comienza a dar protección, me comienza a dar salud, y no solamente para mí, sino para mi núcleo familiar. Entonces es cuando yo reconozco que tomé la mejor decisión, y tomar esa mejor decisión muchas veces me va a llevar a llorar, pero a llorar de gozo, a llorar de alegría. Cuando yo reconozco que antes de conocerle a Él, mi alma iba camino al infierno, iba camino a la condenación, al fuego eterno, al lago que arde con fuego y azufre, como lo dice la Escritura. Para allá iba yo. Pero ahora el Señor me rescató, me tomó. Ahora tu rumbo, tu dirección ha cambiado. Ahora de aquí en adelante vas a tener vida eterna y vas a vivir, a tener una vida en abundancia. Recibo esa buena noticia, recibo el Evangelio, entonces eso provoca ese llanto en mí y ese llanto de alegría. Por eso dice el versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque dice la Escritura, porque ellos recibirán consolación. ¿Alguna vez te has sentido atribulado? ¿Alguna vez te has sentido preocupado? ¿Alguna vez has andado cargando algo que no se lo puedes contar a nadie? Que a veces quizás ni a nuestro cónyuge le hemos podido contar. No hemos podido sincerarnos absolutamente con nadie. Y andamos cargando esa preocupación y andamos cargando esa pena y esa aflicción. Y decimos, ¿y ahora cómo voy a hacer? ¿Y ahora cómo voy a salir de esto? Pero de repente te encuentras a alguien y te dice, ¿en qué te puedo ayudar? Y tú dices, esta es la oportunidad. Mira, tal vez no me puedas ayudar como yo necesito que me ayudes, pero quiero contarte esto, y usted comienza a sacar de su interior todo aquello que usted no lo podía, que lo tenía oprimido, y dice la otra persona, no te preocupes, vamos a salir de esto, vamos a orar, comienza a consolarlo. Amado hermano, eso es algo sabroso. Eso es algo deleitoso. Así hace el Señor cuando nosotros venimos a Él, con toda nuestra tanatada de problemas, con toda nuestra matata de pecados. El Señor nos quita esa carga y comienza a consolarnos. Dice, ellos recibirán consolación. ¿No te gustaría recibir esa consolación de parte de Dios?
¿No crees que ya es suficiente llevar esa carga? ¿No crees que ya basta de llevar ese doble estilo de vida? Cuando el Señor quiere consolarte y quiere ayudarte, Él quiere cargar con tus penas, con tus problemas. Pero nosotros muchas veces creemos que no, yo soy el que puedo, ¿verdad? Yo tengo la capacidad, por favor, no me ayuden. Saludos, hermana Gladys, hermano Oscar, hermano Orlando Reyes, bienvenido. Y voy a ponerte una ilustración. En una ocasión, ¿verdad? Había un camino rural donde transporte no pasaba. Y la gente estaba acostumbrada, ¿verdad?, a llevar sus cargas caminando. Los que tenían carreta, pues lo llevaban en carreta. Pero venía un señor con una matata, ¿verdad? Traía la matata y de repente iba un vehículo y le dice uno al otro, dos personas venían dentro del vehículo y le dicen, mira, ¿por qué no le ayudamos? Decirle que le vamos a ayudar. Disculpe, señor, ¿para dónde va? A la salida. La salida estaba lejos, había un montón de kilómetros. Súbase, le dice, lo vamos a llevar. Y viene el señor y se subió. Y los otros iban adelante, el señor iba atrás. Cuando llegaron a la salida, ¿verdad?, le dice uno al otro, mira, ya llegamos a la salida, se va a bajar el señor. Y vuelven a ver hacia atrás, a la cama del pica, y ven que el señor iba en la cama del pica, pero llevaba la matata en la espalda. O sea, no había bajado la matata, desde que se subió traía la matata en la espalda. Y se les queda viendo el uno al otro, le dice, bueno, nosotros quisimos ayudarle, pero él no se dejó ayudar. En algo le ayudamos, ¿verdad?, trayéndolo, que no caminara. Muchas veces somos así con Dios. No queremos recibir esa consolación de parte de Dios. Y Él quiere consolarnos. Él quiere aliviar esa carga. Él quiere poner paz en nuestro corazón. Voy a pedirte que busques 2 Corintios, capítulo 1, versículo 4. Segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor y espero que esta palabra sea de provecho para tu vida. Segunda carta de Corintios, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Versículo 3, del 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Una persona que es parte del reino de Dios es una persona que en primer lugar recibe consolación. Y en segundo lugar, es una persona que tiene que dar consolación al afligido, que tiene que llevar esa consolación a aquel que lo necesita. Posiblemente, amados hermanos, los que estamos escuchando esta breve meditación, somos personas ya convertidas, pero quizás se nos ha olvidado las obligaciones que tenemos que cumplir como ciudadanos del reino. En este tiempo que estamos atravesando hay muchas personas que necesitan de esa consolación. Hay muchas personas que necesitan que nos vean a nosotros como un representante, un embajador, y dicen, ahí vive una familia cristiana, ahí vive un hermano, ahí vive un pastor, y quizás están esperando esa palabra de aliento y esa palabra de consuelo. Y el Señor nos ha llamado a ser representantes de Él acá en la tierra, a ser embajadores acá en la tierra. Vamos a seguir leyendo, y dice el versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Uno de los personajes bíblicos que se conoce como el hombre más manso, y no lo dijo ningún otro hombre, sino que lo dijo Jehová, dice, este es mi siervo Moisés, siervo manso. Pero
quiero decirte una cosa, a veces nosotros confundimos los términos, como te decía, conceptos que el mundo nos enseña, ¿verdad? Son los que nosotros manejamos. Pero ¿a qué se refiere cuando dice la palabra manso? Porque estaba escuchando a un predicador que estaba estudiando la personalidad de Moisés. Y cuando Moisés le decía a Jehová que él no podía hablar con Faraón, porque muchos predicadores lo traducen, ¿verdad? Aunque la escritura no dice cuál era el problema que tenía Moisés, le decía que era, unos dicen que era tartamudo, otros dicen que el idioma que él hablaba no era el idioma que conocía Faraón, o sea, dicen que el problema era el idioma. Pero escuché otra interpretación y era de que el carácter de Moisés era un carácter fuerte, de tal manera que cuando él estuviera delante de Faraón, él no iba a poder contenerse, no iba a poder hablarle pacíficamente ni calmado. Y ejemplo de ello es cuando Moisés mete mano, ¿verdad? Que vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Dice que agarró al egipcio, lo mató y para tratar de esconder su pecado lo quiso enterrar, ¿verdad? Y lo quiso enterrar el cuerpo ahí. Y lo vieron dos judíos y le dijeron, ¿te acordás lo que hiciste? Nosotros te vimos. Entonces, el carácter de Moisés era un carácter fuerte. O sea que una persona mansa no necesariamente quiere decir que es una persona que sea calmada. Porque a veces una persona se puede ver calmada, pero su mente, hermano, está maquinando. Bueno, dicen los psicólogos que aquellas personas que son como retraídos, que casi no hablan, que no tienen muchas amistades, que están siempre aislados, son personas que están propensas a cometer algún acto no lícito. Porque en ese espacio que están apartados y que están callados, su mente está maquinando y está pensando de cosas. Entonces cuando dice la Escritura, bienaventurados los mansos, se está refiriendo a personas que se someten a la voluntad de Dios, sin importar el carácter que tú puedas tener. Ya que en la humanidad habemos diferentes tipos de personas con diferentes tipos de carácter. Hay personas que le dicen mecha corta, ¿verdad? Que no se les puede decir nada porque explotan. Hay personas en el otro extremo, ¿verdad? Que soportan, ¿verdad? Y aguantan carga, ¿verdad? Y se les puede decir esto y lo otro, y lo humillan y se queden callados. Nosotros tenemos que buscar un equilibrio en cuanto al carácter. Pero cuando dice la palabra bienaventurados los mansos, se está refiriendo a personas que se someten. Si yo soy parte del reino de Dios, yo tengo que someterme a la voluntad de Dios. Yo tengo que someterme a las instrucciones de Dios. Y si Dios me está enseñando que tengo que cambiar mis definiciones y tengo que cambiar mi manera de pensar, entonces tiene que ser así. Porque a veces no me dejan mentir. Algunos, ¿verdad? Hasta lo utilizamos como broma. Es que dice la palabra de Dios que hay que ser mansos, pero no mensos, hermano. No hay que dejarse de la gente, porque la gente, mire, entre más usted se deja, más se le encarama. Y se le suben aquí, mire, y ya después usted no puede quitárselos de encima. Porque la gente siempre le quiere ver la cara. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero lo que está diciendo el Señor es, mira, no le creas a ese predicador, créeme a mí, porque yo soy el rey y yo también soy parte del reino de los cielos. Por lo tanto, tengo que someterme a la voluntad de Dios. Tengo que ser obediente. Moisés obedecía a la voz de Dios. Le digo, vas a ir y vas a ir. Voy a mandar a tu hermano con vos, pero vos vas a ir. Y vos vas a hacer esto y vos vas a hacer lo otro. A eso se refería a una persona mansa. Es una persona que siempre obedece. Posiblemente al principio no entiende, no analiza bien las cosas, pero dice, no, tengo que obedecer a mi Señor. Y lo voy a hacer con amor, lo voy a hacer con respeto. Mire, y así como tenemos esta obligación, también viene un derecho para con nosotros. Dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amado hermano, aquí hay mucho que sacar. Pero esta promesa, recordemos que el Señor Jesús estaba predicando a judíos. Estaba diciendo que la tierra se las iba a dar por heredad a los mansos, a los obedientes.
Entonces, esta promesa tiene dos cumplimientos. Uno es acá en la tierra. ¿A quién fue históricamente hablando en la Biblia a quien Dios le ofreció la tierra y que le dijo que iba a ser padre de multitudes? Fue Abraham. Y desde esa fecha hasta ahorita el pueblo de Israel no ha tenido por heredad su propia tierra. Porque ahí, aún donde él se encuentra ahorita, no tiene paz. Lo quieren sacar de ahí, lo quieren echar de ahí. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir este versículo para el pueblo de Israel? Se va a cumplir cuando Él venga a reinar. En su segunda venida, cuando venga a establecer su reino milenial, ahí se va a cumplir y les va a dar la tierra por heredad. Ahora bien, amado hermano, nuestra herencia no es material, nuestra herencia es espiritual. Nosotros ya somos parte del reino de nuestro Dios, espiritualmente hablando. Aunque estemos acá en la tierra, ya somos parte de ese reino. Dice la palabra de Dios que Él nos va a llevar en una nube, que va a sonar la trompeta, ¿verdad? Va a ocurrir el tribunal de Cristo, va a ocurrir las bodas del Cordero, y luego viene el Señor en su segunda venida, y nosotros venimos con Él para poder gobernar. Esta promesa se puede cumplir el día de hoy, si tú decides ser parte del reino de los cielos. Voy a terminar con el versículo 8, porque ya el tiempo se acabó. Dice, bienaventurados los de limpio corazón. Si nosotros nos analizamos, si vemos hacia adentro, el amado hermano, y qué limpio puedo tener el corazón yo. ¿Usted por qué no me conoce? Usted no sabe qué hay aquí en mi mente, usted no sabe qué hay en mi corazón. Mire, esta boquita, ay, si es que habla esto, habla lo otro. Yo creo que no hay nadie que pueda tener el corazón limpio. Mientras estemos en esta carne, vamos a cometer pecado. Pero si una cosa te puedo garantizar, el día que nosotros decidimos tener esa condición de pobreza espiritual, somos parte del reino de Dios. Y ese día el Señor nos limpia de ese pecado que nos hace enemistad con Dios. Y nos limpia de todos nuestros pecados presentes y futuros. Pero los futuros, aquellos que no los cometemos premeditadamente o que no los deleitamos en ellos, ¿verdad? Que no tomamos como excusa, ay, es que la carne es débil, hermano. Ay, pero que fíjese que yo a veces lucho, pero no me logro contener. Como aquel hermano, ¿verdad? Que iba en el bus iba lleno, ¿verdad? Y aquí llevaba una señora como de 60 años y a este lado llevaba una jovencita. Cuando el bus arrancaba se iba para atrás y decía, Señor, líbrame de toda tentación. Pero cuando el motorista frenaba se iba para adelante y se topaba a la jovencita y decía, Señor, que se haga tu voluntad. O sea, no se trata de eso, amado hermano, sino se trata de forzarnos, de hacer las cosas bien. Recuerden, tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Dice la segunda parte del versículo 8, y esto es algo precioso, hermano. Dice, porque ellos verán a Dios. Muchas personas hoy en día se les pregunta y se les dice, y no se hace con el hecho de confrontarles o de condenarles o de jactarnos de la salvación. Y se les dice, mire, si usted muriera ahora, ¿a dónde iría su alma? Y las personas ven hacia adentro y dicen, yo creo que al chimbolero, yo creo que al infierno. No quisiera tener usted la esperanza de ver cara a cara a Dios. Esas personas creen que no son dignas de estar delante de Dios, que no son capaces. Sí, pero porque lo han estado haciendo creyendo en sus fuerzas y en su capacidad. Pero el día de hoy sí podemos tener un limpio corazón. Solamente tenemos que reconocer nuestra condición de pobreza espiritual y decir, Señor, yo ya no puedo hacer nada más, aquí estoy, haz con mi vida de acuerdo a tu voluntad. Yo decido seguirte a ti, yo quiero ser tu discípulo, yo quiero ser ciudadano del reino de los cielos. Yo quiero ser ciudadano del reino de Dios. Ay, hermano, y con todas aquellas cosas que la carne me pide, ¿y cómo voy a hacer?
Gálatas 5:21 dice que los frutos de la carne, usted ya los conoce, hermano. Adulterio, fornicación, borrachera, maldicencia, y comienza un gran listado, hermano. Esos son los frutos de la carne. Pero también Gálatas 5:22 dice del fruto del Espíritu: amor, paz, benignidad, confianza, bondad, benevolencia, templanza, mansedumbre. Ahí están las cosas que nosotros queremos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primeramente, reconocer mi condición de pobreza. El Señor me recibe, me hace un ciudadano del reino de Dios. Comienzo a tener derechos, comienzo a tener mis obligaciones, y dentro de ellas es alimentarme de la palabra de Dios para que yo pueda contrarrestar todos esos deseos de la carne. Amado hermano, en esta tarde es que te puedas motivar. Yo sé que en muchas ocasiones has escuchado reflexiones, has escuchado invitaciones de personas para que seas parte de la familia de Dios. Yo no te estoy invitando a que seas parte de una congregación o que seas parte de una denominación. Yo te quiero invitar para que puedas tomar la decisión de ser un ciudadano del reino de Dios y que dejes de ser ya de la multitud. Aquellas personas que no tienen compromiso, aquellas personas que les da igual si su futuro es irse al infierno o dejárselo a la voluntad de Dios. Al final no. Por eso el Señor nos está advirtiendo antes, para que este día nosotros podamos considerar y podamos pesar el mensaje de parte de Dios. Este discurso de Dios es para ti en esta tarde. Vamos a gozar de derechos, vamos a tener protección, vamos a tener salud. El Señor se va a garantizar. Si te has quedado sin trabajo, el Señor te va a dar oportunidades. Muchos estamos pensando en reinventar y qué podemos hacer. El Señor nos va a dar la luz, porque somos parte del reino de los cielos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero tienes que tomar la decisión. Y aquellos creyentes que hemos dejado esas características atrás, tenemos que retomarlas. Aquí hay mucho que podemos leer posteriormente cuando este mensaje termine, pero quiero invitarte para que lo podamos analizar y para que lo podamos poner en práctica en nuestra vida. Voy a invitarte para que tú puedas hacer una oración de fe conmigo. Si tú ya hiciste esta oración de fe antes, pero has sentido que no ha ocurrido nada en tu vida, que no ha habido un cambio, pero quieres aprovechar esta oportunidad para poder renovar ese voto o esa promesa que un día le hiciste al Señor, pero que consideras que no la estás cumpliendo hasta el día de hoy y quieres hacer las cosas mejores, puedes repetir la oración de fe conmigo, no hay ningún problema. La oración simplemente es un modelo. Lo que tú le vas a poner, aparte de repetirla, es tu fe. Créele al Señor, cree en su palabra y un cambio va a ocurrir en tu vida. Recuerda, tenemos derechos y tenemos obligaciones. Voy a invitarte para que repitas esta oración de fe, y la oración de fe dice de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor, salva mi alma el día de hoy, para que cuando yo muera pueda estar en tu presencia. En Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Bienvenida a la familia de Dios. Hermanos, bendiciones. Hermana Mari de Sánchez, un privilegio. Javier Álvarez, un gusto, Javier. Luis Roberto Tejada, nuestra hermana Gladys Hernández, y a todos aquellos que se conectaron, a los hermanos de la congregación en Tepetitán, nuestros más cordiales saludos, un abrazo a la distancia. Hermanos del Cantón Cañas, hermanos de Verapaz, Pastor David, un placer poderles saludar por este medio. Y recuerde, esta página tiene una programación de predicaciones de todos los días. Esperamos que usted la pueda seguir, que usted pueda hacer este tiempo y que se pueda estar alimentando de la palabra de Dios. Que el Señor me les bendiga, hermanos, tengan buenas noches, un privilegio. Hasta pronto.